¿Querés invertir en una propiedad del Caribe mexicano siendo extranjero, pero no sabes cómo hacerlo o si es seguro? Hoy te traigo una experta legal que nos va a guiar paso a paso para poder hacer una inversión aquí de forma segura y resguardar nuestras inversiones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Genios del Real Estate. Mi nombre es Alejandro Torres y en esta ocasión estoy con una persona muy especial, mi abogada de confianza. Ella es Verónica Cabrera, es CEO, fundadora de B-Legal, firma de abogados, especialista en real estate. Ella me ayuda a cerrar de forma segura y profesional cada una de las operaciones inmobiliarias que hacemos aquí en el Caribe mexicano. Si estás pensando en comprar una propiedad aquí, este episodio te va a dar muchísima claridad, más que nada si sos extranjero y querés proteger tu inversión desde el inicio. Vamos a responder cada una de las dudas que surgen día con día a través de nuestros inversionistas internacionales, así que empecemos. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, ¿y tú? Qué bien, bien por suerte. La verdad que muy contento de tenerte hoy aquí en el canal, con este spot de fondo. Encima, miren lo que es, estamos en el Beach Club Mungata. La verdad que un lugar fantástico aquí en Playa del Carmen. Y bueno, como siempre, Verito con la mejor compañía. Muchas gracias de verdad por este espacio. Y yo encantada de estar aquí contigo para poder asesorar a todos tus inversionistas. Y así que bueno, empecemos con las preguntas de una vez para todos ustedes. Bueno, vamos con la primera pregunta. Tenemos muchos clientes internacionales y lo primero que surge ¿es seguro comprar una propiedad aquí en el Caribe mexicano siendo extranjero? ¿Qué los protege de comprar algo aquí estando tan lejos, quizás en otro país o hasta en otro continente? Claro que sí, hay un acto legal que le permite a cualquier persona extranjera o de nacionalidad extranjera adquirir en México. En México tenemos un artículo constitucional que es el número 27, el cual se encarga de proteger nuestros bienes nacionales. Sin embargo, les permite a los extranjeros adquirir en zona restringida, que un poquito más adelante vamos a hablar de cuál es esta franja, para poder obtener los extranjeros un bien inmueble y aprovecharlo al máximo con los mismos derechos que tiene un mexicano. Ok, perfecto. Entonces al 100% vemos que comprar aquí en el Caribe es seguro, que la verdad que es algo muy muy importante si estás tan lejos y haces una compra quizás a distancia. Vero, vamos con una pregunta importantísima que me hacen muchos clientes. La parte del fideicomiso. Sabemos que siendo extranjero y querés comprar una propiedad aquí en la costa del Caribe mexicano, vas a tener que comprar a través del fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Es fácil de hacer? ¿Cómo sería esta situación aquí? Claro, es muy sencillo de hacer. Obviamente hay que llevar un proceso de gestiones con el banco y con el notario público, que de eso se encarga su abogado, así que no hay ningún problema. El fideicomiso es el acto legal, ese es el nombre del contrato con el que deben adquirir los extranjeros, ¿ok? Ok. Y en el fideicomiso existen tres partes: quien compra, quien vende y el intermediario, que sería el banco. El banco va a ser como su prestanombre. Sin embargo, todos los derechos van a ser a favor del comprador. El comprador es el beneficiario total de ese inmueble. Entonces, igual que un mexicano y con los mismos derechos, va a poder explotarlo para arrendamiento a largo plazo, para rentas vacacionales, lo va a poder vender en el momento que desee. O sea, en realidad ellos obtienen el pleno uso y disfrute de este inmueble. La condición que tenemos o que México exige es tener un permiso de las autoridades mexicanas. Esto está basado en el artículo número 27 constitucional, el cual nos dice que pueden adquirir un bien inmueble en la zona de Riviera Maya, que estamos en un margen de 50 kilómetros de la costa, siempre y cuando tengamos un permiso de las autoridades que se solicita con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es algo muy sencillo, es un formato en donde nosotros abogados lo llenamos con toda la información personal del comprador, solicitamos el permiso y una vez que nos lo otorgan, podemos constituir este fideicomiso ante notario público. Una vez que firmemos la escritura con el notario público, obtiene todos los derechos y el pleno uso y disfrute de la propiedad. Perfecto. Me encantó esa explicación porque la verdad que nos las hacen mucho y la verdad que
Es súper, súper sencillo, es un bien que se puede heredar. Eso es otra pregunta, ¿se puede heredar aunque esté a través de fideicomiso? En el fideicomiso precisamente tenemos o señalamos a beneficiarios y puede ser más de una persona, pueden ser varios beneficiarios. Para que en caso de fallecimiento entonces puedan ejercer su derecho. Y otra pregunta que me interesa que me comentes, ¿qué gastos tengo que contemplar a través de este fideicomiso cuando compramos como extranjero? Una pregunta muy interesante. Para el permiso de la Secretaría, que ya les platiqué, es alrededor de 21,000 pesos mexicanos en 2025. Que serían unos $1,000 aproximadamente. Aproximadamente $1,000. Y la anualidad, aproximadamente $500. Ok, perfecto. Entonces se paga un pago inicial y después un pago al año de aproximadamente $500 para mantenerlo. Correcto. Lo que se agrega al presupuesto notarial respecto al fideicomiso o a los gastos fiduciarios sería el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la autorización del banco, que equivale a una anualidad, y una anualidad por adelantado. Entonces, estamos hablando de aproximadamente $2,000 americanos en 2025. Ok, perfecto. Y otra preguntita que la vamos a poner aquí justamente con la constitución del fideicomiso, que es a la hora de escriturar. ¿Cuánto me cuesta escriturar una propiedad aquí en el Caribe mexicano, una vez que ya elegimos y todo? Bueno, es un poco difícil esa pregunta, pero pensando en un porcentaje, aproximadamente, podría ser entre un 9 y 10% del valor de la propiedad. Un 9 y 10%. Ahora estamos sujetos, hay muchas cosas que evaluar, sobre todo tener un avalúo comercial para poder cotizar los costos notariales exactos. ¿Por qué? Porque el notario público debe de basarse en el valor más alto de la propiedad. Existen 3 valores: el valor catastral, que regularmente es el más bajo, el valor comercial, que es el que arroja el avalúo, y el valor de venta. Entonces, el notario público va a basarse en el valor más alto de los 3. Más costoso de los 3. Correcto. Ok. Aquí se dice mucho que las propiedades pueden llegar a escriturarse con el notario con un 7%. Esto sería entre el 7 y el 10. ¿Siempre es el 10, siempre es el 8 o puede variar entre el 7 y el 10? Puede variar. Ok, puede variar más o menos en ese rango, pero como para que lo tengan en cuenta también, que es un gasto a la hora de adquirir una propiedad también aquí en la zona. Y esto es por toda la costa del Caribe en general, Playa del Carmen, Tulum, Cancún. En Quintana Roo sí, en realidad la zona restringida, que así se le llama, son 100 kilómetros de las fronteras y 50 kilómetros de las costas. Por lo tanto, Quintana Roo, toda persona de nacionalidad extranjera tiene que adquirir a través del fideicomiso. Ok, perfecto, súper claro. ¿Cuánto demora desde que yo ya estoy listo para comprar la propiedad en realizarse el fideicomiso y que la propiedad ya esté lista para utilizarla y todo? Bueno, ahí va a depender porque hay 2 modalidades para adquirir. Si estamos hablando de una preventa, bueno, habrá que platicarse con el cliente. Sabes que las entregas a veces son en 6, 12, 18, 24 meses, si es muy reciente. Entonces, eso se queda establecido en un contrato. Cerca de la fecha de entrega, se le notifica al extranjero con un tiempo suficiente, que regularmente son 30 días, para poder organizar viaje, para que contraten un abogado o para que inicien el contacto con el desarrollador para entregar toda la documentación o información que requiere tanto el banco como el notario público. Ok. Ahora, las entregas deben de ir simultáneamente. Entrega física, es decir, tomar la posesión de la propiedad, y entrega jurídica. Esto es lo ideal. Sin embargo, en preventas puede pasar, o muchas veces sucede, que está lista la propiedad físicamente y posteriormente se hace la escrituración, ¿no? Ahí va a depender de cada desarrollador. Sin embargo, lo ideal o lo recomendable es que puedan hacerse estas entregas de manera simultánea, o recibir físicamente y recibir la transmisión también legal a través de la escritura pública. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros estamos comprando una preventa, no necesariamente voy a tener que hacer el fideicomiso instantáneamente. Eso se va a hacer al final cuando se entregue y esté lista para escriturar. De momento, si compramos preventa, solamente se hace una promesa de compra-venta, ¿correcto? Correcto, es correcto. Respecto a los tiempos, calculamos en 2025 ha habido reformas a la ley en relación a avalúos
etcétera. Entonces, en 2025 estamos considerando un plazo aproximado de 2 meses para poder constituir un fideicomiso para extranjeros. Este es el tiempo estándar que puede tardarse la escrituración para llegar a la firma ante el notario público. Perfecto, perfecto. Bueno, súper fácil entonces, genial. Sí. Bueno, ahora en la siguiente pregunta vamos a hablar un poco de los procesos. Nosotros sabemos que aquí en Riviera Maya tenemos 2 procesos distintos, dependiendo si es una propiedad que esté en preventa, es decir, que está en construcción, todavía no está lista, o una propiedad de entrega inmediata. Imaginemos el hipotético caso de que la persona ya eligió la propiedad, ya sea preventa o entrega inmediata, y estamos listos para proceder. Vamos con el primer caso de una preventa. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Qué es lo que se hace primero? Ok. Una vez que ya hayan elegido la propiedad, hay que interactuar con el jurídico del desarrollador o de quien esté representando legalmente a la propiedad. Es importante que los abogados, como primer paso y medular en el tema o en la operación, es revisar la carpeta legal de la propiedad. Es decir, hay que verificar que sea existente la personalidad o la persona que está vendiendo. En México nosotros llamamos personas físicas y personas morales. En su mayoría, cuando son preventas, son personas morales, es decir, empresas las que figuran como parte vendedora. Hay que revisar que esté existente la empresa, hay que revisar que la persona que firma los contratos de promesa de compraventa tenga facultades para hacerlo. ¿Okay? Hay que revisar la propiedad, ya que se necesita verificar si existen gravámenes, si tiene algún tipo de adeudo, que esto lo podemos consultar en el registro público de la propiedad, o también a nivel municipal para revisar cómo está el tema del predial, si se encuentra al día, etcétera. Okay. Entonces, esto es una due diligence que es básico que como extranjeros lo consideren, que se haga la revisión primero de estas partes y obviamente la negociación del contrato de promesa, en donde nos encargamos de verificar que esté equilibrado entre las partes, que sea un contrato justo, que cumpla con su objeto y cuidar detalles como las penas convencionales, los elementos más importantes de un contrato, que exista una fecha, compromiso, tanto para la entrega física como la entrega jurídica, para la escrituración. Sí. ¿Ok? Intereses moratorios, que sí se anexen los detalles de las características físicas que va a tener el inmueble. Ok, cuando me comentás intereses moratorios, quiere decir si el desarrollador se atrasa en la entrega. Existen 2. Uno es si se retrasa en la entrega y se maneja una pena convencional para que se pague a favor del comprador. Y del otro lado, si el comprador deja de pagar, ¿cuál es el interés moratorio que deberá cubrir al desarrollador? Ok, perfecto. Entonces, claramente eso, una vez que elegimos la propiedad, claro, lo que el proceso dice es, bueno, primero reservarla. Ok, te gustó una propiedad, la reservamos con tal monto. Aquí en Riviera Maya generalmente va desde $1.000 a $5.000 una reserva, que con eso se saca la propiedad de la venta y se establece la negociación. ¿Qué forma de pagos? ¿Qué propiedad? ¿En qué ubicación? Bueno, todo va pactado ahí y ahí empieza el proceso legal que me cuenta Vero. Toda la recaudación de los documentos legales para asegurarte de que vas a hacer una operación segura legalmente, ¿no? Entonces, desde que se reserva la propiedad, van todos los pasos que cuenta Verónica aquí y después recién se va a proceder al pago. En el caso de ser una preventa inmobiliaria, se va a pagar generalmente el 30% de la propiedad como mínimo, depende de la negociación que lleves a cabo, y después puedes hacer pagos durante la obra hasta que se entregue el proyecto inmobiliario y tengas el pago generalmente al 100% listo para que ellos hagan entrega de la propiedad y puedas escriturar, ¿correcto? Es correcto. El tema de la negociación, del precio de venta, del esquema de pagos es sumamente importante. Nosotros nos basamos en la carta oferta que ustedes como brokers inmobiliarios firman con su cliente. Esa es la negociación inicial. De ahí partimos para configurar el contrato del que les estoy platicando y durante el proceso se dan la obligación de la parte que está vendiendo de notificar a nuestros clientes para iniciar con el proceso de escrituración o para que planeen su viaje para venir a recibir físicamente la propiedad.
Perfecto, súper claro. Ese sería en el caso de la preventa. Ahora, en el caso de una entrega inmediata, una propiedad que ya está lista, la viste, te enamoraste y decís, la quiero. ¿También es el mismo proceso? Reservamos la propiedad, revisamos documentos y ahí directamente pasamos al fideicomiso en el caso de ser extranjero. Bueno, esto es muy importante también porque se pierde de vista que aunque sea una propiedad que esté lista para entregarse inmediatamente o para proceder directamente a escrituración, digamos, no debemos saltarnos la promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque obviamente este documento es el que nos va a dar la garantía para que en el evento o en el caso de que alguna de las partes no cumpla tanto con la información o con la documentación que requiere el notario público para escriturar, pues entonces podamos tener una garantía y una consecuencia para la cancelación de la compra. Claro. Entonces, es importante siempre elaborar un contrato de promesa. ¿Cuál es la diferencia entre la preventa y la entrega inmediata? Que en la preventa se manejan plazos, hablamos de que depende de la entrega, ¿no? Sí. Distintos. Sin embargo, en una entrega inmediata ya podrías considerar los 2 meses que te platiqué que se lleve el proceso de escrituración, claro, más un periodo de gracia, que nosotros le llamamos periodo de gracia a una prórroga por cualquier eventualidad de cualquiera de las partes o incluso de la notaría. Ok, perfecto. Súper, súper claro. Eso la verdad que es importantísimo, por eso la tenemos a Vero aquí ayudándonos en todo el proceso legal. Como abogada especialista en real estate, si soy extranjero, ¿me recomendarías comprar algo que ya esté a estrenar directo del desarrollador o una reventa que quizás me da la intención de comprarla porque quizás está a menor precio o lo que sea? ¿Qué opinión tenés en base a esto? Bueno, la verdad es que tengo una opinión neutral porque existen pros y contras en ambos esquemas, pero vamos a platicar los dos. En la preventa el beneficio que hay es que los primeros inversionistas van a comprar por un 25 hasta un 30% por debajo del valor que va a tener la propiedad cuando se les entregue, ¿ok? Exacto. Que esto es un esquema muy atractivo para muchos inversionistas. ¿Cuál es el contra, digamos, de adquirir en preventa? Como yo lo veo, los vicios ocultos, que significan las garantías, todo lo que no puedes ver en una revisión ocular, reluce con el uso del inmueble. Y regularmente durante los primeros años es cuando vas a poder descubrir si hubo alguna fallita en la construcción, alguna filtración o algún tema estructural que tenga que, obviamente, entrar a garantía porque es tu derecho, pero ese es el contra de una preventa, por ejemplo. Exacto. Y entrando ya en el tema particular de la preventa, que me gustaría platicar, porque la verdad que comprar un 30%, hasta a veces más, dependiendo del caso, en mejor precio que esa misma propiedad, si estuviera lista, para los inversionistas internacionales le da una rentabilidad mucho más alta. Por eso yo tengo muchos clientes que eligen comprar en preventa y la verdad que me parece muy buen negocio. Pero quiero que me cuentes vos de primera mano qué tengo que tener en cuenta para comprar una preventa que sí esté legalmente bien, que yo sepa que no voy a tener inconvenientes en un futuro. ¿Qué me recomendarías revisar, ver por parte de la parte vendedora, ¿no? Del desarrollador? Bueno, perfecto. En primera, hay que platicar que lo más importante al momento de recomendarle a tu cliente la compra de algún producto debe ser la parte comercial. Esa responsabilidad de revisar la experiencia, la trayectoria del desarrollador, investigar si es nuevo o ya entregó algunos desarrollos con anterioridad, si esos desarrolladores entregaron en tiempo y forma, ok, eso es importante, Súper. Y con los acabados o características que se prometieron. Hoy en 2025 ya está muy regulado y las autoridades están siendo muy rígidas en el aspecto de poder hacer publicidad y mercadotecnia y todo lo visual que le ofreces a tu cliente, sí cumplirlo, ¿ok? Existen garantías. Sin embargo, el tema de la reputación y de la trayectoria es lo más importante. Entonces, número uno, que tengan un asesor inmobiliario con ese sentido de responsabilidad de ofrecer propiedades que ya están previamente filtradas en esa parte, ¿no? De la reputación y la trayectoria y la experiencia del desarrollador. Ahora, en segundo lugar, hacer la due diligence, que es con un abogado,
que pueda revisar todo lo que platicamos en el primer punto. Que la empresa que esté vendiendo exista, que el representante legal que firme los contratos tenga facultades para hacerlo. Recuerden que si no tenemos facultades, pues realmente sería inválido ese compromiso o ese contrato. Revisar que la propiedad no tenga ningún tipo de adeudo o gravamen, y si lo tuviera, hay formas de resolverse. Todo se queda establecido en contrato, pero hay que verificarlo. Ok, y una pregunta también que quiero hacerte, la parte de las licencias de construcción. Muchos desarrolladores en un momento de la historia de aquí, de esta zona, comenzaban proyectos sin tener las licencias de construcción. Se fondeaban con dinero de inversionistas y después recién los sacaban o los pagaban o empezaban la obra. Es correcto. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Hay que ya tener licencias antes y después recién puedes comercializar? Es correcto, hoy está regulado, ¿ok? Completamente. Completamente. Hoy tenemos la NOM 247, que es la norma 247 de la Profeco, que es la Procuraduría que se encarga de proteger al consumidor, ¿ok? Entonces, todos los desarrolladores deben estar apegados a esta norma. Deben de cumplir con licencias y permisos de construcción, incluso antes de lanzamiento de venta. Claro. Esto es algo, como lo comentas, que anteriormente, incluso el año pasado, todavía no se practicaba, no existía todavía esa buena práctica, porque es una buena práctica, pero hoy existe la obligación para todos los desarrolladores de tener licencia de construcción, licencias y permisos para construir. Antes de empezar a comercializar. Correcto, antes de empezar a comercializar. Ok, perfecto. Quiero decir algo muy importante sobre lo que estábamos hablando de las licencias de construcción. Si nosotros, bueno, hay un gráfico que podemos ver esto en una página oficial de aquí del Gobierno de México, y la cantidad de licencias de construcción que están surgiendo mes con mes son muchísimas menos. ¿Qué quiere decir esto en un futuro? Que a medida que pasa el tiempo hay cada vez menos oferta inmobiliaria. Y ya sabemos lo que pasa, si me vienen siguiendo en el canal, toda oferta inmobiliaria que se sostenga o disminuye y la demanda aumente con el tiempo, tiende a una sola cosa, y es en la suba de precios. Por eso mismo hay que ver siempre también los ciclos de mercado. ¿Cuándo estamos comprando? Muchas personas compraron en el boom inmobiliario de la Riviera Maya de 2021 y se encontraron que un año o 2 años después quisieron vender y no era la plusvalía que ellos estaban esperando con el tiempo. ¿Pero por qué? Porque el mercado inmobiliario estaba a la baja. Todos los mercados del mundo tienen ciclos alcistas y ciclos bajistas. Claramente el mercado inmobiliario es uno de los que menos fluctúan a nivel mundial, pero sí o sí tienen ciclos. Y estas son cosas muy importantes que tenemos que ver. A menor oferta y mayor demanda, generalmente vamos a tener una subida de precios en el futuro. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta para los años venideros como 2026, 2027, con futuras bajas de tasas de interés. Así que eso es un tema muy importante. Correcto. Bueno, y ahora, Vero, quiero que me comentes sobre la modalidad de reventa. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en relación a las reventas, la verdad es que hay un beneficio muy grande. ¿Cuál es? Son desarrollos que se han construido, por lo menos en Playa del Carmen, es donde se puede notar mucho, porque está permitido construir muy cerca de la playa. Entonces, si tienes un cliente que quiere adquirir o que su deseo es comprar en Playa del Carmen, muy cerca de la playa, lo más seguro es que sea a través de una reventa, ¿no? De desarrollos que ya se construyeron hace años. Claro, de los beachfronts más que nada. Correcto. ¿Cuál es la parte buena o los pros de esto? Pues estar muy cerca del mar, ¿no? Y el contra, que es donde nosotros hacemos la recomendación de que si tiene más de 5 años construido, sí puedas llevar un arquitecto que haga una revisión estructural del inmueble. Porque suele pasar que quizá hubo vicios ocultos o que el inmueble no está en las condiciones que tú esperas, o que de hecho podría no costar lo que te están pidiendo por adquirirlo, ¿no? Entonces, claro, mi recomendación es sí revisarlo para que, una de dos, estés preparado para lo que viene y que no haya sorpresas en reparaciones, etcétera, o bien que puedas negociar el precio. Claro, eso es importante el punto que está nombrando Vero, porque también, como decía, aquí en Playa del Carmen tenés propiedades para comprar en zona céntrica, pero no propiedades beachfront. Las propiedades beachfront ya prácticamente no están. Entonces, generalmente, si querés comprar algo beachfront en Playa del Carmen, vas a tener que adquirir una reventa. Y es importantísimo lo que comenta, porque a su vez tener una propiedad beachfront
el mantenimiento, hay que mantenerla muy bien porque Correcto. está frente al mar y eso equivale, la verdad que si no hiciste un buen mantenimiento puedes tener muchos problemas a futuro. Exacto. Como pueden ver, si desean algo más seguro, más preciso, mi recomendación también es hacer un avalúo comercial, ¿ok? Este avalúo comercial nos va a servir incluso para tener un punto de partida sobre el precio. ¿Cuál es el valor que tiene realmente o comercialmente la propiedad? Claro. Ok, muy buen punto a tratar ese. Bueno, vamos con las últimas 2 preguntas importantísimas y súper sencillas. ¿Tengo que estar físicamente para comprar una propiedad? No es estrictamente necesario. Existen los poderes. Ok. Estos poderes se otorgan en el país donde radiques a favor de una persona que esté físicamente en México a través de un abogado, por ejemplo, si ya tienen contratado un despacho, a través de su broker inmobiliario, de alguna persona de confianza. Esos poderes se otorgan específicamente para poder celebrar contratos de promesa de compra-venta o para poder celebrar incluso escrituras públicas. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito? Que en México sí te solicitan que ese poder esté debidamente notarizado en tu país y apostillado. La apostilla es un sello que va a permitirle a México validar ese documento, ¿ok? Ante el notario público o ante cualquier otra dependencia. Ok, y eso es más que nada para escriturar cuando la propiedad está lista. Si una persona extranjera quiere comprar en preventa, ¿necesariamente tiene que estar físicamente o puede hacerlo con una firma virtual para firmar la promesa en preventa? Ok, esa es una pregunta muy interesante. En estos años, me atrevo a decir los últimos 2, que se pusieron muy de moda las firmas digitales. Sí. Era un poco riesgoso porque todavía no estaba regulado a nivel judicial, ¿ok? Entonces, nos hemos enterado que en 2026, el próximo año, ya se van a validar estas firmas digitales en los tribunales, en los juzgados. Ok. Entonces, todo lo que adquieran a través de plataformas como DocuSign, como HelloSign, me parece que se llama, o sea, varias que son para firmar electrónicamente, las vamos a poder validar en caso de algún pleito legal en el 2026. Entonces, hoy 2025 pueden adquirir, los contratos se revisan, repito, es muy importante siempre que haya o que exista un abogado atrás de los inversionistas que los pueda asesorar. Y se pueden coordinar las firmas electrónicas, no es necesario que estén aquí. Perfecto, pero en el caso de que ocurra un problema legal, sí, ya vamos a tener esa regulación perfecta en 12 meses menos. Correcto, para validar firmas digitales. Y para el tema de escrituración, siempre va a ser indispensable el poder que platicamos debidamente apostillado. Perfecto, genial. Bueno, ahora otra pregunta y con esta vamos a ir finalizando y creo que es muy importante. Compramos en una preventa. El desarrollador me dijo que me iba a entregar a mediados de este año y voy y la obra no se hizo, falta mucho tiempo para que se entregue, yo ya le di mi dinero, ya pagué la propiedad al 100%. Prácticamente para mí como inversionista es un problema eso. ¿Cómo puedo resguardarme a través de las cláusulas del contrato si el desarrollador no me entrega a tiempo? Ok. Bueno, el contrato tiene ciertas condiciones para protegerte en 2 casos. El primero es por incumplimiento, ¿ok? El incumplimiento es por no entregar física o jurídicamente la propiedad en las fechas prometidas, que es parte también de los puntos que como abogados son indispensables revisar, que el contrato tenga fechas claras para ambos compromisos, tanto la recepción física como la transmisión legal del inmueble. Si cualquiera de estas 2 modalidades no sucede, es incumplimiento para la parte vendedora. Pero pasa que tenemos 2 escenarios. Aquellos desarrolladores que no construyeron y aquellos desarrolladores que sí construyeron, pero que están muy retrasados, claro, y que tu entrega tal vez se va a desplazar varios o muchos meses después, ¿ok? El contrato de promesa establece 2 tipos de penas convencionales, o hay que cuidar que vengan establecidas. La primera por incumplimiento, que regularmente el compromiso es que te devuelvan el dinero que invertiste, y una pena convencional adicional, obviamente. Como un interés que te paguen más tu dinero por no haber construido. Correcto. Ahí se da la cancelación o rescisión del contrato. O bien alguna cláusula en donde se mencione una pena convencional
imputable a la parte vendedora en caso de retraso. Es decir, si tu entrega está pactada para mayo de 2025 y tenemos un periodo de gracia que, ojo, eso es muy importante porque existe mucho la confusión si el inversionista tiene la idea de recibir en mayo de 2025, transcurre mayo de 2025 y muchos piensan que ahí se da el incumplimiento, pero en realidad no, hay que revisar los contratos. El incumplimiento se da cuando termine el periodo de gracia, es decir, la prórroga que tiene el desarrollador. Correcto. Una vez que concluya esta prórroga, entonces se da el incumplimiento. Y ahí pueden pasar dos cosas, que empieza a pagar un interés moratorio a favor del comprador, ¿ok? En caso de que sea un retraso para entregar físicamente la propiedad, o bien que el comprador tenga derecho a exigir el incumplimiento de contrato y que se le devuelva su dinero y la pena convencional establecida, que los porcentajes estándar es un 20% del valor de la propiedad. De la propiedad que estaría o que había comprado. Es correcto. Algo que es muy importante saber, muy, muy importante, es que no importa si el desarrollador no ha puesto una sola piedra sobre la tierra. El compromiso o el objeto del contrato de promesa de compraventa es, para la parte compradora, cumplir con los pagos puntuales en las fechas establecidas en dicho contrato. La obligación del vendedor es entregar en tiempo y forma en las fechas establecidas, tanto física como jurídicamente. Pero, ¿qué pasa si el desarrollador no construyó o está incumpliendo el contrato y el comprador tomó la decisión de no seguir haciendo sus pagos, no pagar más, porque nunca había una construcción? Entonces ahí no hay manera de defenderte en un tribunal. Porque incumpliste también. Correcto. Claro. Lo que tenemos que buscar siempre y que un abogado debe recomendarles es cumplir en tiempo y forma con los pagos pactados en el contrato, ¿ok? Aquí tenemos una opción. Normalmente en los esquemas de pago siempre tenemos un porcentaje que se va al final, cuando ya está lista físicamente la propiedad o incluso cuando se va a escriturar. Claro. Ahí va a depender de la negociación, pero una recomendación que podemos hacerles es que si el desarrollador no construyó y todavía tienes un pago por hacer, se puede depositar directamente en el tribunal para cumplir con nuestra obligación, ¿ok? Habiendo cumplido en tiempo y forma con todas las obligaciones que se establecen para el comprador, entonces van a poder defenderse sin ningún problema. Perfecto, perfecto, súper claro. Vero, muchísimas gracias por todas tus respuestas que la verdad que me parecieron increíbles para las personas que nos están mirando de todo el mundo y que tengan la seguridad de comprar aquí y respaldados, bueno, por la mejor aquí que la tenemos con nosotros por suerte y de forma segura para proteger todas sus inversiones que decidan hacer aquí en el Caribe mexicano. Bueno, hasta aquí llegamos con el final de este primer episodio de Genios del Real Estate. Espero que les haya gustado toda la información, que haya sido clara. Me encantaría que me lo dejen saber aquí abajo en los comentarios del video. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo aquí en el canal para seguir trayendo a estos genios aquí que aporten tanto valor a la comunidad. Y por supuesto, Vero, gracias a vos. Gracias por venir acá al canal. Muchas gracias por la invitación y estamos, por supuesto, a sus órdenes para cualquier duda adicional que surja. Con mucho gusto podemos resolverla. Muchas gracias, Vero. A ustedes. Ahora sí, nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta luego.